Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy, diciembre 12 del año 2023, fecha que tuvo una cifra cabalística para aquellas personas que tienen este tipo de actividades. Mes 12, día 12 y a la hora 12 fue el momento más cabalístico que se pudo presentar. Pero bueno, en la noche de hoy, diciembre 12, como les estaba comentando, tenemos una reunión agradable, diferente y muy elegante porque tenemos estrellas. Tenemos estrellas invitadas para esta noche y son personas que están brillando por luz propia y porque se les está reconociendo que por fin hay mérito suficiente para brillar. Traemos a dos personas a Noches de PH con el título del programa de hoy, que es bien sencillo, bien sencillo para mí, que he estado un poquito molestando en el tema, pero complicado algunas veces el ejecutarlo. ¿Qué significa ser administrador con calidad total? Y para eso en la noche de hoy tenemos invitadas a dos personas que son Sharon Pardo y Jansen Estupiñán. Ambos, como lo sabemos todos los que hemos estado pendientes en redes y los hemos seguido, obtuvieron una participación muy importante en la ciudad de Cartagena por sus méritos, por su trabajo, y por ese motivo los tenemos en esta sala para, caramba, que nos cuenten algunos secretos de cómo llegaron hasta esta posición, hasta este lugar. En primera instancia, tenemos al señor Jansen Estupiñán, que lo tenemos como invitado y yo sé que él está haciendo una tareita bien complicada porque está en este momento en una actividad que le impide, por decir algo, poner la cara. ¿Cierto, doctor Jansen? Ya casi la pongo. Ah, bueno, perfecto. Pero bueno, mientras tanto, cuéntenos por favor, ¿qué tan complicado es ser un administrador de calidad total? Bueno, Jorge, buenas noches para ti, para las personas que están conectadas y desde luego a todos los cibernautas que en este momento a través de las diferentes aplicaciones nos están viendo. Realmente, ser administrador de propiedad horizontal es una tarea que no es fácil. Mucha gente lo puede ver desde la arista de que cualquier persona puede estar encargada de una administración por simple que crean que sea un conjunto residencial, un centro comercial, etcétera, etcétera, pero es una responsabilidad que conlleva muchísimo, se compromete muchísimo nuestro mismo patrimonio. Debe ser una persona con mucha disciplina. Yo quiero traer a colación una frase de Kenji Orito Díaz, que es la siguiente, abro comillas: tarde o temprano, algún día la disciplina vencerá la inteligencia. Cierro comillas. ¿A qué me refiero yo con ello? Que el administrador de propiedad horizontal tiene que ser perseverante, consistente, debe ser una persona dedicada, con tiempo, es una persona que trabaja casi que 24/7, por decirlo de esta manera, para poder lograr sus objetivos, para poder lograr las metas propuestas por una asamblea, por los copropietarios y por la iniciativa propia cuando trabajamos en propiedad horizontal en el área comercial. No es fácil, hay conmigo abogados, hay administradores de empresas, hay contadores, hay publicistas, absolutamente de todas las profesiones están embarcados en el administrador de propiedad horizontal. Pero adicionalmente a ser abogado, yo tengo que saber de propiedad horizontal, yo tengo que hacer una especialización en propiedad horizontal, yo tengo que hacer seminarios, participar, estar con los colegas debatiendo y alimentando la información, porque ser pragmático en propiedad horizontal lo lleva a uno a no cometer errores y a vivir de las experiencias que se han vivido a través de los años en el área de la propiedad horizontal, Jorge. Bueno, usted me da pauta para comentar algo, haciendo una especie de anuncio parroquial. Usted acaba de decir, Jansen, que nos toca estarnos capacitando continuamente, estudiando. Y les cuento,
a todas las personas que están suscritas al canal de YouTube de Jorge Enrique H., el Caballero de la PH, se les va a entregar un regalo muy interesante y es exclusivo para todos los que están suscritos al canal de YouTube. Y si no se ha suscrito, lo puede hacer y se hará acreedor, merecedor a ese regalo. ¿A qué me refiero? No es una ancheta como se pueden estar imaginando ustedes, pero sí es algo que les va a ayudar muchísimo. Yo creo que el nombre de Pepe Gutiérrez es muy reconocido por todas las personas que estamos en propiedad horizontal. Para los que no, Pepe Gutiérrez es un líder abanderado de la inteligencia artificial residente en España y se ha caracterizado por ir a la vanguardia en muchos temas que son beneficiosos para la propiedad horizontal mundial. Él muy amablemente me concedió una hora de su tiempo muy valioso para que nos hablara a manera de introducción de la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, los orígenes de la inteligencia artificial, cosas por el estilo que lo van a ver ustedes cuando ingresen al canal de YouTube. Y bueno, estamos, Jansen, en épocas de festividades, épocas en donde tenemos que hacer ciertas recomendaciones en donde parecen repetitivas, parecen como a veces hasta canzonas, pero vale la pena estar siendo reiterativos. Usted nos comentaba, Jansen, que está haciendo una tarea muy dura, que es administrar. Y está, para mí, que ya tengo un conocimiento de su actividad, está administrando en una parte que es más complicada para mi opinión. Respeto su opinión y si es diferente, espectacular. Me gustaría conocerla. Pero está administrando centros comerciales. Y en esta época, temporada de diciembre, donde hay bastante agitación, todo el mundo comprando sus regalos, sus presentes de Navidad, de lo que sea, se presentan también visitas indeseadas. Son los amigos de lo ajeno. Cuénteme, por favor, Jansen, qué sugerencias, qué recomendaciones hace usted para sus clientes y en general para los clientes de los centros comerciales a nivel nacional para que no tengan inconvenientes en seguridad cuando estén realizando sus compras. Gracias, Jorge. Mire, precisamente acabo de grabar con Juan Diego Alvira para Sin Carreta, que sale mañana, en un programa muy bonito y muy importante sobre el tema de la seguridad en esta temporada navideña. Y es que a través de, o gracias al folclore que da, a la euforia que da la temporada navideña, nosotros cometemos muchos errores en el momento de ir a hacer una compra que finalmente conlleva a la pérdida de mercancías, de dinero, incluso de la salud, etcétera. Resulta que yo hablo no solo por San Victorino, yo hablo por el comercio del 20 de julio, de Kennedy, Corabastos, de muchos sectores de la ciudad donde por esta época se aglomeran muchísimas personas comprando. Y es lo más fácil, lo más práctico para uno hacer la compra. Uno no debe llevar el dinero que lleva dispuesto para realizar una compra, Jorge, en un solo bolsillo o en una sola parte. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la compra en el primer establecimiento de comercio, usted va a sacar su billetera o va a sacar donde tiene la plata para pagar la compra y resulta que el delincuente, como tú lo dices, están al acecho porque ellos están haciendo su Navidad también y se dan cuenta dónde guarda usted su dinero y en medio del tumulto pues lo esculcan y son diferentes actividades que desarrolla el delincuente. Viene el cosquilleo, que es el que hace en medio de los tumultos, el escapeo, que es cuando se roban las prendas de los exhibidores, está todo el tema de la moneda falsa, cuando pagan con moneda falsa, está todo el tema de la utilización de cheques, de chequeras robados sin fondos, con el cual hacen pedidos, sobre todo en los mercados mayoristas, y generalmente el comerciante y el ciudadano del común cae en esta práctica y realmente
pues los dejan sin la Navidad. Nosotros tenemos un enemigo que es muy amigo para realizar la activación de mercadeo, para realizar la activación familiar, etcétera, etcétera, pero es un enemigo a la vez en materia de seguridad que se llaman redes sociales. A nosotros nos gusta publicar dónde vivimos, con quién vivimos, cómo se llaman nuestros hijos, qué carro tenemos, acabé de comprar el último carro, etcétera, etcétera. Y esto le permite al delincuente tener como una hoja de ruta cómo poder atacarme mis finanzas, mi familia en un momento dado. Esto es un pequeño resumen que estoy haciendo a grosso modo del programa que va a salir mañana con Juan Diego, pero les recomiendo que lo vean porque hacemos una explicación paso a paso cómo actúa. Por ejemplo, el bolso que uno, el morral que uno lleva no lo debe llevar a la espalda. Siempre hay que llevarlo en la parte del frente para yo tener un control sobre ese morral cuando estoy caminando, cuando estoy haciendo mis compras. No podemos abandonar las compras en la zona de comidas, en los baños, porque tenemos la costumbre. Colocamos la bolsa de la mercancía que compramos mientras hacemos nuestras necesidades, mientras estamos almorzando, llega el delincuente, se sienta al lado y se lo lleva. Realmente es es un portafolio muy grande las actividades que realizan los delincuentes para poder dejarnos sin la Navidad, Jorge. Sí, eso es muy cierto. La delincuencia, con el debido respeto que se merecen ellos, también tienen derecho a su Navidad, a su época, y ellos trabajan en esta época para también llevar la Navidad a sus hogares. Muchas veces, no con esto pretendo justificarlos ni defenderlos, porque de todas maneras es una actividad que no es correcta, pero ellos también, en el mejor de los casos, llevan las Navidades a sus familias. Pero hablando de las familias, Jansen, cuénteme una cosa. En el centro comercial en donde usted está laborando, eh, estaría yo en la posibilidad de encontrar algo de volcanes, estrellitas mariposa, eh, petardos, cositas así que en esta época suenan bastante y que comúnmente se conocen como pólvora. Están a precios económicos, supongo. Jorgito, mire, la respuesta tajantemente es no. ¿Cómo? Recordemos que no, porque resulta que aparte del daño que hace a la salud, a los riesgos que se corren, jurídicamente está prohibida su comercialización y su venta. Entonces, nosotros como administradores de propiedad horizontal tenemos que saber eso. Nosotros no podemos incurrir en multas, en cierres del establecimiento, etcétera, etcétera, por desconocimiento o por tirarnos las de artistas o por ayudar de pronto a un comerciante que diga, oye, mire, ayúdeme, que es que estoy quebrado y esta es la forma de hacer la plática, no lo podemos hacer. Está prohibido por la norma, está prohibido por la ley y desde luego debemos de ser conscientes que la tienen que manipular los profesionales. Bueno, pero eso es en cuanto a la manipulación. Pero como yo solamente la estaría vendiendo, en el caso del comerciante, No no se veo. puede. El comerciante normal de mi centro comercial no lo puede hacer, Jorge. Eso lo tienen que hacer las empresas que están reguladas para ese tipo de actividades. Pero si en todos los centros comerciales tenemos un lugar adecuado que se llama bodega y allá es donde yo guardo la pólvora, no creo que vaya a haber ningún inconveniente de ninguna especie. No, 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 está errado. Está errado porque los centros comerciales normales, tradicionales y normados no están autorizados para vender, expender, regalar pólvora. De hecho, cuando hacemos espectáculos de juegos pirotécnicos, los contratamos con empresas especializadas. Correcto, sí, Jansen. Está usted en toda la razón y me permito ampliar lo que usted ya ha mencionado, que es muy válido. El uso indebido de la pólvora puede ocasionar muchas lesiones, muchos daños a las personas. He visto muchas personas, inclusive para la noche del 7 al 8 de diciembre, ya habían más de 200 personas a nivel nacional eh, perjudicadas por el uso de la pólvora. Y en Bogotá ya la cifra estaba creciendo. Y bueno, eso es algo que tenemos que, como usted lo dice, dejar en manos de los expertos, en manos de personal profesional que conozca de la pólvora. También, como usted lo está mencionando, cuidar nuestras pertenencias.
la oportunidad hacia el delincuente. Y el delincuente también aprovecha, y apliquemos la sabiduría popular: papaya ponía, papaya partía. El que da la oportunidad es el que se arriesga a perder todo lo que tiene. Y bueno, es muy cruel cuando uno se da cuenta que ha perdido alguna de sus pertenencias, o aún mejor, el dinero con el cual pretendía comprar los presentes de Navidad. Un cordial saludo para el señor Andrés Jiménez Forero, que nos está sintonizando, está en contacto con nosotros desde Bogotá. Y quiero hacerle una solicitud, Jansen. Usted nos estaba haciendo una reflexión anteriormente. Me gustaría que por favor la volviéramos a escuchar, la volviéramos a leer y explicáramos un poquito más el significado de esa reflexión. Y Claro pues que sí, bueno, Jorge. lo Yo escuchamos. cité, yo cité una frase de Kenji Orito Díaz, que es la siguiente, abro comillas. Dice, tarde o temprano, algún día, la disciplina vencerá la inteligencia, cierro comillas. Yo la traigo en la práctica de nuestra tarea u oficio porque es muy necesario ser disciplinados, más que inteligente. La inteligencia es muy buena, pero si nosotros la logramos articular con la disciplina de hacer las cosas bien, de leer, de estar actualizándonos, de estar capacitándonos, de cumplir la normatividad, de leer no solamente lo que tiene que ver con propiedad horizontal, sino también lo que tiene que ver con legislación laboral, con el sistema impositivo en materia de impuestos, etcétera, etcétera. Eso conlleva a la excelencia en la administración de propiedad horizontal. No necesariamente está enmarcado en que yo sea el abogado o el administrador de empresas o que yo sea de pronto un administrador empírico en la propiedad horizontal, que me he tratado de capacitar, pero no tengo una profesión definida. Debe ser una persona disciplinada y que constantemente se esté capacitando. A eso me refiero básicamente, Jorge. Bueno, usted nos ha estado hablando que el administrador se tiene que estar capacitando continuamente. En el tema de capacitación, ¿qué es lo que está llevando la batuta en el momento? ¿O cuál es el último tema, el tema de moda en el cual los administradores tenemos que estar capacitados? Porque tengo entendido que, por ejemplo, hay decretos presidenciales que están derogando algunas cosas que Ya, complican la vida en convivencia. Señor. ya. Lo que pasa es que estaba aquí ocupadito. Mire, lo último en lo que Jansen Estupiñán ha tenido toda la atención y toda la mira es, por ejemplo, el último decreto que acabó de derogar el presidente de la República, que habla de parques y espacios públicos, pero resulta que nuestros centros comerciales de una u otra forma pueden estar afectados por este tipo de situación, que es la comercialización y el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros debemos de tener ya unos planes de choque para no ir en contravía del decreto, pero tampoco permitir que nuestros clientes que no estén dentro de ese ámbito de las sustancias psicoactivas se vean afectadas por el consumo en nuestras puertas, en nuestros pasillos, en nuestros corredores o en las zonas comunes aledañas a los centros comerciales. Eso es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. Así es, Jansen. Así es la importancia de mantenernos al día y de, sobre todo, de saber interpretar y aplicar las normas. Son cosas que todo administrador debe tener en su escritorio, en su mente. Y eso se lo da la capacitación continua. Usted, dentro de su vida profesional, ha participado en un sinnúmero de capacitaciones y creo que ha impartido algunas de ellas. Me gustaría que nos ilustrara en esta última parte, por favor, qué capacitaciones ha impartido usted entre sus residentes en propiedad horizontal. Bueno, es muy importante la pregunta, Jorge, relacionada con las capacitaciones que da el administrador, porque el administrador es un líder, es una persona que sigue en las comunidades y realmente lo que uno diga se convierte en ley prácticamente y uno puede llevar o a conllevar a que se cometan errores o de pronto infracciones a la norma. Entonces, cuando pasan situaciones especiales, yo saco circulares, le informo a las comunidades, por ejemplo, la no utilización, comercialización o venta de pólvora o cualquier tipo
de elementos relacionados con ellos. Segundo, con el tema de la última ley del decreto derogado por el presidente de la República, yo ya pasé una circular dándole a conocer a los comerciantes cuál es el procedimiento que vamos a utilizar, porque ellos también pueden cometer errores, porque ellos creen que nosotros tenemos función de policía judicial y que estamos en la obligación o en el deber de cumplir, de retirar a la persona o de pronto de ser arbitrario con las personas, etcétera, etcétera, y eso no puede ser. Pero lo otro que es importante, nosotros vivimos socializando constantemente las decisiones de la Asamblea, qué decisiones se toman en una asamblea y de qué forma se está articulando, se está colocando en práctica, cuál es el porcentaje del avance que lleva y cuáles no se han podido cumplir o cuáles se están cumpliendo a cabalidad. Bueno, veo que es bastante el campo de acción, el campo de trabajo que usted ha venido desempeñando. Cuénteme una cosa, Jansen. En su opinión, ¿cree que esto, todas estas capacitaciones, toda esta actividad que ha desempeñado, fueron puntos relevantes para que usted fuera nominado a ese premio que se entregó el 1 de diciembre de este año? Y cuéntenos cómo fue ese premio. Bueno, Jorge, gracias. Ya voy aquí. Ahora sí, ¡Oh, ya gusto aprendí en la cámara. verlo! ¡Qué Ya aprendí bien! la cámara. Bueno, miren, realmente unas son las capacitaciones que nosotros le brindamos a los copropietarios, a las personas que confían en nosotros, y otras son las capacitaciones que nosotros hacemos, realizamos para ejercer mejor nuestro trabajo. Yo en la actualidad terminé un doctorado en democracia y en derechos humanos, y en la actualidad estoy haciendo uno en derecho internacional humanitario en la Universidad de Nebrija de España. Y estoy también haciendo uno en IBG Institute del Perú en estructuración internacional de proyectos. ¿Por qué lo hago? Porque yo debo, como yo soy un líder y soy el pastor de las ovejas, como se dice prácticamente, debo tener amplio conocimiento para poderles transmitir a ellos y para poder generar ese tipo de acciones que vayan en pro de la comunidad. Los premios Diamante me pareció maravilloso. Nunca había participado y gracias a Jorge también por la invitación a tu programa en meses anteriores, en días anteriores. Yo me considero un buen administrador, pero estaba un poco alejado de todo el gremio porque el trabajo me absorbía al 100%. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Desde luego, felicito muchísimo a Sharon por ese primer puesto, por esa berraquera que le puso a todas sus actividades y a todas sus entrevistas para poder alcanzar a ellos. Realmente es admirable que sobre todo es una mujer. Para ellas también es un poco difícil porque sobre todo en las copropiedades de propiedad horizontal en materia de vivienda, hay copropietarios que son muy agresivos, que creen que porque uno es el administrador, es el que barre, el que trapea, el que abre y el que cierra la puerta, y no le dan la importancia que se merece, y desde luego alcanzar ese reconocimiento me parece maravilloso, realmente que sí. Y para mí como experiencia, para Janssen Estupiñán como experiencia es maravilloso, de aquí en adelante voy a estar vinculado 100% en todas las actividades de servilonjas, del caballero, de la propiedad horizontal, absolutamente todo lo que tenga que ver para seguir aprendiendo cada día más y desde luego para dar un aporte muy importante a la comunidad de propiedad horizontal que es necesaria. Yo duré 25 años trabajando, gerenciando el Gran San. Eh, Me parece que fue una experiencia maravillosa. Hace 2 años recibí un proyecto que decía que ese proyecto no lo resucitaba a nadie, que era un elefante blanco, que era imposible que a alguien se le midiera. Me le medí y hoy tengo la satisfacción de tener el 65% de ocupación y tener una dinámica comercial increíble, increíble. Pero ¿qué pasa, Jorge? Y compañeros que están en la mesa. La primera semana yo lloré de desolación, venía de un proyecto que era, se movía, era terrible la participación, la llegada de compradores, no solo de Bogotá, sino de diferentes partes del país. Tenía una dinámica muy, muy, muy con los madrugones, pero tomé esa decisión y por eso me dio un poco duro, pero me fortalecí, empecé a leer mucho libros de Kenji Orito y a escuchar varios conceptos que me sirvieron muchísimo para llenarme de berraquera, como se dice vulgarmente, y ser uno de los administradores más exitosos en materia de centros comerciales. ¿Ha estado usted en el campo de la administración de propiedad horizontal residencial?
o netamente ha Reci- estado no, en comercial? siempre ha sido netamente comercial, Jorge. 30 años casi, pero solamente comercial. Comercial. Sí, señor. Dentro del campo de los centros comerciales, ¿cuál es el aspecto que puede ser más complicado en su manejo? Por ejemplo, no lo sé, el vitrinismo puede ser difícil o hay alguna otra cosa que sea más complicada y que sea como universal para los centros comerciales. Mire qué buena pregunta, Jorge, porque en el ámbito donde me he movido siempre, las últimas 3 décadas, usted tiene unos centros comerciales tradicionales, donde por lo general está el Grupo Indetes, está Arturo Calle, está Estudio F, están unas marcas de comidas tradicionales, donde normalmente tienen un buen trabajo, un excelente trabajo en materia del manejo de imagen, son corporativos, por decirlo de esa manera, y usted pues sí tiene unos inconvenientes a nivel mayor por el tema jurídico que manejan estas compañías, pero sin embargo, con todo respeto a lo que estoy diciendo, no se siente mucho la diferencia de estar en un lado o en otro. Se va a encontrar generalmente la misma marca en estos momentos de los grandes centros comerciales. El único que no maneja esos grupos grandes es el Edén, pero la gran mayoría de los centros comerciales manejan casi los mismos productos, las mismas marcas, que para mí me da lo mismo ir a comprar a Gran Estación que ir a Multiplaza o ir al Andino, porque vamos a encontrar prácticamente el 80 al 85% de las mismas marcas. Entonces, este público se segmenta de esa manera. En el materia del comercio popular y comercio masivo, pues es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque son empresarios que se han hecho de cero, son empresarios que han venido creciendo, pero que de pronto hay algunos que no tienen mucha formación, hay algunos que le han pegado al machete, como se llama, y de un momento a otro les llegaron buenos recursos y empiezan a comprar inmuebles o arrendar y empiezan a fortalecer una marca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros los fortalecemos muchísimo en todo el tema de redes sociales, lo fortalecemos muchísimo en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en materia legislativa, en materia jurídica y porque el comerciante de nuestro sector anda con el secreto debajo del brazo. Y él dice que no lo suelta porque le copian y es muy difícil trabajar con este tipo de comercios. Y sin embargo, maneja muy bien el vitrinismo, maneja muy bien la ubicación de la mercancía. El comerciante mayorista que viene a comprarnos a nosotros le gusta venir a palpar la prenda, a conocer los materiales, a ver cómo horma. Entonces tiene unos componentes adicionales, Jorge, que lo emocionan muchísimo a uno y los llevan cada día a enamorarse más de lo que hacemos y realmente a tener estrategias de mercado importantes. Todos los días salimos en los medios de comunicación, cuando no es el Gran San es Visto o es Neos o es otro tipo, porque somos ese objetivo de los medios de comunicación, porque generamos noticia a través de la clase o la forma de comercializar que tenemos. Ustedes sí son los que merecen justificadamente el tipo de calificación que les gusta, que se afirma, que les gusta ser protagonistas. Y el protagonismo es lo que se necesita para que efectivamente un centro comercial surja y esté obteniendo buenos resultados para sus locatarios. Y dándole la bienvenida a una colega suya de diferente área que ha estado incursionando también en los centros comerciales. Le damos la bienvenida a nuestra querida Sharon Pardo, quien nos da el saludo de buenas noches y de una vez la recibimos con una pregunta. ¿Cómo hace un administrador para ser representante legal con excelencia, con calidad? Sharon, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Jorge Enrique. Muchas gracias por esta invitación. Saludos acá a nuestro querido colega que está ahí. Veo que va, como todos nosotros los administradores, corriendo, pero bueno, esta es la labor que nos toca y así nos toca. Entonces vivimos de mil maneras y bueno, es el día a día de nosotros. Para responder tu pregunta, Jorge Enrique, eh, ¿cómo hacemos los representantes legales para entregar un trabajo de calidad? Creo que lo primero que hay que tener en cuenta son nuestras capacidades, Jorge. Creer en nosotros mismos, en nuestros valores. Aquí no quiero hablar de algunos que dicen ser administradores, no, aquí son realmente los que somos administradores,
los que nos ponemos la camiseta, los que amamos la propiedad horizontal, los que estamos poniéndole el hombro y el pecho a las situaciones. Entonces, como ya lo dijo Jansen, hay cosas que de pronto la gente no quiere en el comercio compartir, pero en mi caso sí me gusta compartir el conocimiento y de hecho por eso tengo mi canal en TikTok, porque creo que una de las cosas más importantes para ser un buen representante legal es el conocimiento de la capacitación. Nosotros los administradores de propiedad horizontal no nos las sabemos todas, aunque tenemos conocimientos de todo un poquito, somos un poquito de abogados, un poquito de ingenieros, un poquito sabemos de contabilidad, de todo un poco, porque obviamente forma parte de nuestra integralidad saber y como dicen coloquialmente, no dejarnos meter los dedos en la boca. Entonces creo que uno de esos es obviamente lo que ya mencionamos, nuestros valores con los que venimos de crianza, el conocimiento que nosotros podemos adquirir a lo largo pues, de nuestras, digamos, años de experiencia. Y algo súper importante es conocer nuestros residentes, conocer esa población para la cual nosotros estamos trabajando. Jansen no va, creo que me puede desmentir, no va a ser lo mismo que él trate, por ejemplo, al sector comercial como lo tratamos en el residencial o de pronto tenemos un comercio mixto. Entonces nosotros debemos tener muy claro el enfoque de nuestra población. Obviamente esa representación va a recaer completamente sobre nosotros y por eso debemos conocer no solamente nuestra población, sino las necesidades particulares que tiene esa población. No todos los edificios son los mismos, no tienen las mismas necesidades, no tienen los mismos años de construcción, no son los mismos constructores, no han tenido los mismos mantenimientos. Entonces creo que del conocimiento partimos de muchísimas cosas. Así es, Sharon. Y Jansen nos explicaba anteriormente y nos ilustraba sobre las capacitaciones que él ha tomado, algunas participaciones en actividades que llevan el conocimiento. Y nos mencionaba, entre otras cosas, el conocimiento que tiene en la parte de derechos humanos. Y hace poco, curioseando en tus redes sociales, pude enterarme que tú eres una defensora de los derechos humanos. Cuéntame, por favor, ¿cómo haces para ejecutar esas dos tareas casi que simultáneamente, que son ambas muy delicadas? Ya hemos visto a través de Janssen y lo que tú nos estás comentando, que administrar una copropiedad, ya sea comercial o residencial, es bastante complicado, pero personalmente creo que la tarea de ser defensor de los derechos humanos es mucho más complicado e incluso me atrevo a decir que peligroso. Te escuchamos. Gracias. Y me encanta que hagas la pregunta, Jorge Enrique, porque quiero contarles a las personas que están oyendo en directo esto y los que lo van a ver por retransmisión, que una de las labores por las cuales como administradora me sentí vulnerable fue precisamente porque me vulneraron mis derechos en algún momento, ¿sí? No solamente como administradora, ya sabes que en algunos casos hay residentes, hay proveedores que sobrepasan esos límites del respeto y ya pasan al campo penal donde hay amenazas, donde hay injurias, donde hay agresiones hasta físicas. Me veo en la necesidad de capacitarme, no solamente por mí, Jorge, sino porque al interior de la propiedad horizontal nosotros vemos muchas violaciones de parte, digamos que no quiero como ser muy excluyente o de pronto que suene un poco como crítica, sino que al interior de la propiedad horizontal vemos mucha violencia, vemos mucha agresión, muchas violaciones. Y si nosotros los administradores, que somos los garantes de la convivencia, que nosotros estamos llamados a velar por esa sana convivencia, no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros propios derechos, cómo vamos a poder exigir el de los demás. Entonces, al interior de la propiedad horizontal, hemos visto nomás en los últimos meses y creo que uno muy cerquita acá a Bogotá, el de Facatativá, que fue, mejor dicho, en redes sociales supremamente mencionado, porque es que esto es algo que se grita a voces. Mira, un residente donde toma, digamos que un fuero, porque aquí yo no puedo hablar, digamos que él haya pertenecido a un grupo de, digamos, de fuerzas, o pues acá respetamos nuestras Fuerzas Armadas, respetamos nuestra Policía Nacional, pero lamentablemente, como en todos los sectores, hay puntos negros y vimos que violan los derechos no solamente de sus vecinos, sino los del administrador, los de los colaboradores.
Hay administradores que han salido también en redes. Hace poco salió una noticia en RCN precisamente, donde hay administradores que han sido maltratados, han sido agredidos físicamente y lamentablemente, Jorge, la justicia en Colombia es demasiado lenta. En otras oportunidades, los administradores, miembros del consejo residentes tienen miedo de denunciar. Entonces, yo dije, bueno, está pasando esta situación, yo he sido víctima, también he vivido en carne propia estas experiencias. ¿Qué puedo hacer para minimizar este tema? Obviamente tengo acercamiento con la OIPPS, que es la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible, que es una organización debidamente acreditada. No solamente está por las Naciones Unidas, sino tenemos reconocimiento también del Parlamento Andino. Yo dije, bueno, pues me voy a capacitar en derechos humanos, quiero saber exactamente cómo podemos trabajar y yo quiero que me respondas algo, Jorge. No, 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 Tú no, tienes, no, qué pena, pero tú ya te tienes, digo que no, no, porque aquí la entrevistada eres tú. no, pero te quiero porque pues quiero que también nuestras personas que nos están viendo hagan algo y quiero que sea un poco, digámoslo, acá de tú a tú. ¿Cuál es esa entidad que nos puede defender a nosotros en la propiedad horizontal, independientemente que estemos en cualquiera, digamos, de los ámbitos? ¿Quién nos defiende a nosotros? Nadie, No, no nadie. tenemos, no tenemos un órgano o alguna institución que diga es especializada en defender los derechos o garantizar ciertas cosas al interior de la propiedad horizontal. Pero yo te quiero contar algo, Jorge, y a las personas que nos están viendo, es que al nosotros poder elevar nuestro ejercicio como defensores de derechos humanos, tenemos un fuero, tenemos un reconocimiento del Estado, y eso es algo constitucional, donde el Estado ya nos debe brindar a nosotros garantías. Entonces, te pongo el caso. Nosotros estamos en alguna actividad, obviamente preinformada a la OIPPS y a los órganos eh, particulares que podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un acompañamiento y resulta que hubo un tema donde, por ejemplo, estamos en una reunión y se empiezan a agredir unos con otros, nosotros estamos llamados precisamente a llamar al orden, a poder garantizar esos derechos y que cuando llegue la policía, en ese caso, nosotros vamos a tener obviamente una responsabilidad que es muy importante, tú lo has dicho, es una responsabilidad grande, pero en ese caso, nuestra opinión, digamos, estoy un poquito enredada. O sea, el estar nosotros ahí haciendo presencia da garantía de que, pues obviamente, por ejemplo, Jorge, si tú nos invitaste a esa reunión es precisamente para garantizar esos derechos y que no se salga de control. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos un preaviso a la Policía Nacional y ya saben que hay una actividad y que nosotros estamos ejerciendo un acompañamiento que en caso tal de que se le haga el requerimiento, pues ellos tienen que venir inmediatamente. Obviamente, como te lo comentaba, esto tiene una gran responsabilidad porque el hecho de que tú seas un defensor de derechos humanos no puedes tener parte. Y acá les explico por qué. No me puedo poner de parte del consejo o de parte de algún residente en especial o porque entonces yo soy la administradora, yo tengo derecho a violar los derechos de todo el mundo y porque soy la administradora y punto, o porque de pronto soy la administradora y no quiero tener problemas, entonces dejo pisotear los derechos de mis residentes de uno solo. Entonces, aquí yo no, como defensora de derechos humanos, yo no me puedo poner de parte de nadie, sino independientemente de quién esté ahí y quien se le esté violando los derechos, yo tengo que ejercer precisamente esa función, garante de derechos humanos. Por eso es importante conocer cuáles son los propios y cuáles son los, pues, de las personas que estoy yo en ese caso respaldando. No sé si hasta ahí quedó claro o tienes alguna duda, Jorge. Pues me quedó supremamente claro que tú eres una persona que está defendiendo a todos de una manera muy neutral. Y creo que Jansen, que también está haciendo eh, sus pinos y a pasos agigantados en el tema, nos puede responder ese interrogante que tú acabas de formular. ¿Qué otras cosas podemos hacer para defender los derechos humanos de los comerciantes, en este caso, Jansen? Mire, Jorge, yo quiero, de tomo, primero antes de complementar lo que está hablando nuestra compañera Sharon, yo tuve un proceso igual, parecido de violación de mis derechos en un operativo que hizo la Polfa. Yo en el año Mm. 2017 me abanderé en una pelea en contra del contrabando, valga la redundancia, en el país, sobre todo aquí en Bogotá, y peleé contra la comunidad asiática.
en un momento, el 14 de enero del 2014, llegó un operativo a las 3 de la mañana en el madrugón y los policías de la Polfa decomisaron 20 bultos de mercancía, pero era mercancía nacional. Como no aparecieron los comerciantes, yo como administrador a las 2 de la mañana estaba ahí, atendí la diligencia y firmé como administrador. Pues estos sinvergüenzas fueron y me abrieron un proceso a mí como si yo fuera el dueño de la mercancía y fuera eso que era mercancía de contrabando. Desde luego era un falso positivo. Yo tengo una medida de protección por parte del Estado precisamente por la lucha que he venido dando en protección de la mano de obra en el país. Y me tocó pagar abogado y absolutamente todo el proceso porque me iban a hacer hasta extinción al dominio por una cosa que era falsa, era un falso positivo. En ese momento, como administrador, nosotros corremos todo ese tipo de riesgos. Nosotros debemos de articular muchísimo con la autoridad. La pregunta que hacía Sharon, yo podría complementarle que para eso están también las alcaldías, sobre todo las alcaldías locales, para que sirvan de garantes de todos los procesos y todas las situaciones de violación al código de convivencia que tenemos dentro de nuestras copropiedades, porque es allí donde entra a mediar el inspector de policía, a través de un informe, a través del informe del policía o del mismo administrador. ¿Por qué? Nosotros tenemos problemas de volumen, por ejemplo. Son problemas tan insignificantes, pero que a su vez generan este problema que está hablando Sharon, como el que pasó en Facatativá con este ex militar que le pagaba a todo el mundo, colocaba la música a todo volumen y generó todo un conflicto que hoy lo tiene tras las rejas. Realmente nosotros debemos de ser como ese brazo extensivo de la autoridad administrativa, o sea, las alcaldías, para poder hacer cumplir, porque somos la primera autoridad, de acuerdo al código, para hacer cumplir el código de policía y convivencia, para poder articularlo y poder generar como primer respondiente todas las acciones necesarias para evitar que se rompa la convivencia en una comunidad de propiedad horizontal. Y vea usted, Jansen, que tratando de hacer una extracción de lo que ha comentado Sharon y de lo que usted nos está diciendo en el momento, podemos ver que ustedes están cumpliendo, pues hasta el momento, dentro de lo que hemos visto en esta reunión, con lo que dice el artículo 51 de la ley 675, que son las funciones de la administración, del administrador, perdón, y nos dice literalmente que el administrador, la administración inmediata del edificio o conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, representación, lo que están haciendo ustedes en el momento, y lo más complicado, creería yo, el recaudo de nuestras cuotas de administración, de nuestros cánones. Sharon. Gracias, Jorge Enrique. Sí, y agradezco pues el comentario que acaba de hacer Jansen, porque es importante que nosotros los administradores conozcamos precisamente cuáles son esas rutas. Y como estamos hablando de derechos humanos, entonces te voy a poner el caso. Muchas veces llegan a nosotros los representantes legales, sobre todo cuando tenemos comunidad residencial. Entonces, por ejemplo, que hay en una familia donde hay maltrato infantil. Nosotros de pronto no lo podemos ver, pero lo podemos oír, lo podemos de pronto con los vecinos validar. En ese caso, si el administrador no sabe cuál es la ruta de acción para denunciar esos hechos, pues obviamente está, digamos, en esa parte también omitiendo una de sus funciones. Entonces, lo que habla Jansen es muy importante, saber desde la alcaldía qué nos pueden apoyar, cuál es, como lo decías tú, ese brazo que podemos usar. Y si muchas veces la alcaldía lo que quiere, mira, que lo que nos ha pasado y tú lo sabes, Enrique, con ciertos temas que, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Muchas veces acudimos a Procuraduría, Contraloría, a todas las IAS y queda ahí en stand-by, no pasa nada. Entonces, muchas veces hemos tenido que recurrir a algunos administradores incluso a la acción popular, Dios mío, o sea, tenemos que llegar a mecanismos ya, digamos, constitucionales demasiado grandes para poder solicitar y pedir garantía de derechos. Entonces, eso es importante, las rutas, y creo que los administradores estamos llamados a que nos capacitemos, no solamente en temas básicos de la ley 675, sino en cómo nosotros podemos aportar a las sociedades de nuestra propiedad horizontal, pero también hacia afuera. ¿Cómo podemos nosotros también de pronto a nuestros vecinos, si vivimos en medio de más edificios o si vivimos, por ejemplo, en comunidad donde ya hay un barrio constituido, cómo podemos también apoyarnos o respaldarnos con ellos? Bueno,
Cambiando un poquito de tema y aprovechando que tú me has abierto la puerta, Sharon, les voy a tomar la lección. Sharon, por favor, cuéntame, de acuerdo con la ley 675 de 2001, que es la que nos está rigiendo en propiedad horizontal en Colombia, de acuerdo con esa ley, ¿cuáles son las actas que tiene obligatoriedad por parte del administrador de ser publicadas? ¿Cuáles son las que son obligatorio que yo como administrador tengo que publicarlas y bajo qué medios o canales las tengo que publicar si es que las tengo que publicar? Bueno, aquí acá hay un paradigma que, digamos, se ha suscitado al interior de las propiedades horizontales, y es que el administrador tiene que publicar cuanta acta se haga en la copropiedad. Y mira que no. Por obligación, las únicas que se comparten y que es de obligación estar publicadas, dependiendo del tipo de reunión, son las reuniones de la asamblea. Sabemos ¿Cómo que así? tenemos acta. ¿Cómo así que dependiendo del tipo de reunión? O sea, que hay reuniones que no se, en las que no No, se hace sí, acta. dependiendo al término, me refiero al término. Por ejemplo, si es una reunión virtual o de pronto no presencial, pues tú sabes que hay un Ah, término de 10 días, y cuando ya son presenciales, pues tenemos 15 días, que eso es importante tenerlo en cuenta, porque he visto copropiedades que ni siquiera publican actas. Mira, lastimosamente yo he recibido copropiedades donde ni siquiera hay actas firmadas 1, 2, 3 años después. Entonces, obviamente, esto es una omisión gravísima desde mi punto de vista para un administrador. Y obviamente, digamos que todo lo que nosotros podamos compartir y ser abiertos a la propiedad horizontal está bien. Si nos piden actas de consejo, actas de comité de convivencia, si se pueden compartir y no tienen de pronto algún tipo de información que pueda ser susceptible, ¿no? Que esté protegida por los datos personales, podemos compartirla. Creo que entre más transparentes seamos, vamos a funcionar mejor. Obligatorias, actas de la asamblea. Ya las otras obviamente son por decisión, digamos, de consejo, de los comités, o si el administrador tiene, pues, dentro de su buen ánimo y de pronto dentro de los estatutos publicar cierto tipo de actas diferentes a las de la asamblea, se deben hacer. y aquí viene la pregunta para Jansen. Jansen, cuéntenos por favor. Charo nos ha hablado de unas actas que no es obligatorio publicar. ¿Cuáles son esas actas? Y si son actas, deberían ser todas públicas. Ahí Charo me dejó un poquito confundido. Entonces, usted, Jansen, por favor, aclárenos esa parte. Bueno, yo estoy de acuerdo con Sharon, definitivamente la ley no establece normativamente publicar las actas de consejo, son las que no se deben publicar. Simplemente yo lo haría cuando son temas sensibles para la comunidad, para que se enteren, etcétera, etcétera. Pero las que sí son obligatorias por norma es el acta de asamblea. El acta de asamblea se debe publicar en la cartelera precisamente para conocimiento de la copropiedad y para que si algún copropietario quiere realizar la acción legal de impugnar el acta, pueda solicitar la copia y se dé cuenta si hay acciones o actividades consagradas en el acta que no se tocaron en la asamblea. O sea, básicamente sí se deben registrar, dependiendo de la persona jurídica, las actas de consejo. Se debe llevar un libro de actas de consejo y en dado caso, cuando es comercial, se deben registrar. En las copropiedades no lo tengo muy claro, no sé si Sharon de pronto complementa, simplemente se lleva el consecutivo de las actas de consejo para hacer materias de consulta prácticamente. La única acta de consejo que se debe enviar a las alcaldías locales es el acta donde se nombra el administrador, para efectos de solicitar la personería jurídica. Perfecto, Jansen. Muchísimas gracias por esa aclaración y muy válida. Y aquí escuchamos a Charo nuevamente. Cuéntanos. Yo hablo mucho y pido la palabra, y bueno, porque no quiero dejar de pronto, como dices tú, que te confundí, dejar a tus oyentes confundidos. No, no, no. La idea es poder aclarar, y ya Jansen nos amplió obviamente muchísimo más la perspectiva. Y quiero aclarar que para la comunidad residencial, en este momento no estamos obligados para registrar los libros. Anteriormente sí lo hacíamos, Cámara de Comercio, la DIAN. Hoy en día no lo tenemos como obligatoriedad, pero sí es importante que nosotros sepamos, porque creo que quedó una pregunta por ahí volando, Jorge Enrique, y es cómo compartimos esas actas. Jansen ya nos dijo, la publicamos en cartelera, pero resulta que hay copropiedades donde las actas
no son debidamente redactadas. Yo he recibido actas de más de 100 hojas. Imagínate tú en una cartelera pegada 100 hojas, otras 20, 30. Tenemos que ser prácticos y tenemos que ir a la vanguardia. Hoy en día tenemos grupos de WhatsApp, tenemos el manejo del correo electrónico, muchas copropiedades ya manejan ciertos software o aplicativos de propiedad horizontal que facilitan este trabajo y creo que la intención es buena de poner el acta y que de pronto la gente sepa que ya está, pero mira, te voy a dar mi experiencia, digamos que es lo que me ha funcionado a mí. Obviamente, la ley me dice, usted tiene que publicar el acta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo trato de que un acta no sea extensa, de que sea 10, 12, 3, eso depende de la reunión y de lo que se hable y de la información que se comparta, pero tratando digamos, dejar bien consagrada esa actica, bien elaboradita, yo lo que hago es compartirla por todos lados. Yo publico en cartelera, señores residentes, el acta ya está a disposición de ustedes, la persona que esté interesada puede pedirlo de manera física, se va a compartir por correo electrónico, igualmente si tenemos grupos de WhatsApp de residentes se puede compartir por allí, porque cabe recordar, Jorge, que no es necesario tener un acta de asamblea para impugnar decisiones, eso es otro tema, pero quiero como dejarlo claro, pero nuestra función es darle cumplimiento a la norma y publicar dentro de los términos el acta, ¿cierto? Y obviamente, ¿cómo la entregamos? Que esté firmada por el presidente y por el secretario, pare de contar. Muchas veces nos retienen las actas porque no la han firmado la comisión. Entonces, como el administrador no sabe y desconoce, entonces pasan 2, 3, 4, 5 meses. No, pero es que la comisión no la ha querido firmar y no la ha podido publicar. Yo he tenido que pasar por alto, Jorge, muchas veces cuando o el secretario del presidente no ha querido publicar el acta, por la razón que sea, porque están en... Y decirle a la comunidad, comparto el acta con las observaciones si hay miembros de verificación de acta o si el presidente o el secretario no la ha querido firmar, las razones por las cuales no la ha querido firmar, pero la comparto como esté, en el sentido de que obviamente yo tengo que darle cumplimiento y obviamente las razones por las cuales, digamos, va incompleta. En esos casos uno tiene que ser muy, muy prudente también con la información y explicándole a la comunidad, pero nunca limitando el acceso a la información de lo que pasó en una reunión tan importante como es la asamblea. Bueno, sigamos tomando la lección. Estamos en una especie de cuestionario y como el canguro, vamos de un lado para otro, de pronto tratando de conservar una dirección. Ya se las explicaré. Hablemos de otra parte muy importante que tanto en propiedad horizontal residencial como comercial se da y es, creo yo, uno de los dolores de cabeza más grande que tenemos, recaudo de cartera. Sharon, en tu experiencia, y Jansen se va preparando, por favor, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia para que el copropietario pague cumplidamente sus cánones de administración y que no incurra en una mora excesiva? Bueno, a mí me ha funcionado el látigo. ¿Cómo? No, ¿Así de mentira. violenta eres? No, por favor. Dios No, me no, no. ampare de llegar a residir en un conjunto donde tú estés. No, qué pena, Sharon, pero eso sí No, no lo mentira. comparto. No, mira, no, es como para ambientar acá un poquito, sacarle la risa. No, mira, a mí lo que más me ha funcionado al interior de la propiedad horizontal y porque hago, digamos, esta pequeña broma, porque muchas veces los propietarios se sienten de esa manera, castigados, latigados, vituperados, y aquí no quiero, digamos, que entrar en discusiones con ciertos tipos de listados y publicaciones un poco ahí deshonrosas, pero bueno, es mucho, acá hay mucha opinión, pero básicamente, ¿qué me ha funcionado a mí? La sensibilización al interior de la propiedad horizontal. ¿Y por qué digo sensibilización? Uno, muchas personas ni siquiera saben para qué son las cuotas de administración. No tienen idea para qué son y qué se hace con ese dinero, ¿cierto? Hay que explicarles a la comunidad, porque allá van y aprueban un presupuesto y después sí preguntan, ¿y por qué la cuota de administración tan alta? Es explicarles a la comunidad para qué vamos a usar esos dineros, de dónde vienen, y obviamente al final del cierre en la asamblea pues explicamos qué se hizo con esos dineros, ¿cierto? Sensibilizarlos en cuanto a si no hay el pago oportuno de las expensas comunes, ¿qué va a pasar? Se va deteriorando el conjunto, los parques se vuelven feos, si tenemos unas zonas amplias de jardín pues se van a decaer, no vamos a poder hacer la botaca, los mantenimientos, bueno, de ahí para abajo todo lo que ustedes quieran. Obviamente también sensibilizando a las personas de que si usted no paga esas cuotas,
pues van a generar recargos, en estos casos los intereses moratorios, y ya en los casos cuando son obviamente de procesos ya carteras muy altas, pues y se mandan abogado, pues un costo, un cobro, perdón, de honorarios. Y obviamente muchas personas no tienen bien claro cuál es, digamos, ese proceso de recaudo de cartera, y obviamente pues lo dejan como por allá, el rezago, como que es lo último que yo puedo pagar, pero desconocen la importancia al interior de la propiedad horizontal del aporte frente a estas cuotas. Y obviamente, Jorge Enrique, quiero hacer como una cuñita, ya que tenemos la vigencia de la ley 2300, que tú también ya has hablado acá en tu programa de la ley Dejen de Fregar. Nosotros los administradores dentro de estos últimos 2 meses, porque llevamos 2 meses con la norma en vigencia, nos hemos visto obligados a tener nuevas estrategias de recaudo de cartera. Y obviamente el próximo año en las reuniones de asamblea nos vamos a ver un poquito supeditados a que podamos precisamente darle a conocer a las personas, porque te digo, acá ya hay muchos que me han dicho, ay, entonces yo no pago en la administración, ya usted no me puede molestar, no me mande cartas, no me escriba correo, no me mande WhatsApp, y se quieren desentender del problema, ¿cierto? Tenemos que ser muy claros y muy certeros en qué van a pasar con esas personas que son renuentes, qué va a pasar con esas personas que incumplen acuerdos de pago, y obviamente las estrategias que en este caso yo las estoy aplicando más hacia el buen pago, al que sí está cumpliendo, al que está haciendo buena paga, al que es buen vecino, en vez de estar mostrando al que hace las cosas negativamente. Entonces creo que esas herramientas van de acuerdo a cada copropiedad, de acuerdo, pues digamos que algunos usan cuadros de honor, algunos están enviando cartas de felicitaciones, etcétera. Y hoy en día tenemos muchas herramientas digitales, aplicaciones en las cuales podemos hacer videos muy prácticos y muy didácticos, en el cual podemos hacer recordación de cobros, de cuotas. Entonces creo que son pequeñas herramientas que podemos usar y no castigar al buen pago, al buen vecino, al buen propietario, sino que más bien resaltemos esas cosas positivas, y obviamente al que no quiere pagar y al renuente y al que de pronto está en necesidad, escucharlo, y obviamente también buscar esos medios, digamos, ese punto de conciliación para poder llegar a un muy buen acuerdo. Bueno, Jansen, veo que Sharon nos dio prácticamente una clase sobre recaudo de cartera y nos dejó Sobre, actualizados con el tema de la sobre ley finanzas. 2300, sí. Y faltó fue que nos Hay que dijera utilizar sobre cómo, perdón. Mira, hay que utilizar la neurociencia en estos casos, hay que aprender a identificar al cliente para saber cobrar, y eso es un tema que hay que estudiar. Sí, Jansen, ya nos dejaron una Bueno, tarea de estudiar qué es sí, eso de sí, las sí. neurociencias. Cuéntenos, por favor, usted, Bueno, cómo es el tema yo, de recaudo de cartera en yo, el re- comercial. claro que sí, yo relativamente en los proyectos que he tenido la oportunidad de trabajar he tenido una cartera sana. He aplicado una estrategia importante que es el incentivo y la motivación dentro del presupuesto para dar un descuento. Entonces yo les coloco, si usted paga antes del 10, tiene derecho al 10% o al 5% de descuento de su cuota de administración. Desde luego, todo esto tiene que estar aprobado por la Asamblea. Esto genera una disciplina en el pago, porque la gente, el copropietario, el comerciante, por ganarse el descuento de 20, 30, 40.000 pesos, se vuelve disciplinado en el pago. Ese es el primero. El segundo, yo tengo un equipo de trabajo que les dinamiza o les genera la posibilidad al comerciante de no dejar su local solo, de no perder el tiempo, como dicen ellos, en ir a pagar a un banco o una ventanilla, y tengo un equipo que les hace recaudo en el punto. Esto genera también disciplina en ellos para generar este tipo de pagos. Sin embargo, como lo establece la ley que de Chalo nos traía a colación, pues la ley tampoco prohíbe cobrar o no prohíbe llamar. Establece unos parámetros para hacerlo. Desde luego que nosotros tenemos es que asumirlos, que no llamarlo los fines de semana, etcétera, 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 como lo establece la norma, pero dejar un antecedente de ese cobro. Cuando nosotros ya por X o Y razón tenemos que recurrir al cobro prejurídico o jurídico, ya hay un requisito de procedibilidad para ir a un ejecutivo como manda la norma. O sea, en materia de cartera, gracias a las buenas dinámicas, gracias a las estrategias
hemos tenido cartera sana relativamente y no hemos tenido mayor inconveniente en los pagos de estas cuotas que desde luego, como lo explicaba Sharon, son para el sostenimiento y la operación de la copropiedad. Bueno, sigamos con usted, Jansen, por favor, y hablemos de otro tema que por lo menos en la residencial es bastante neurálgico, la convivencia. ¿Cuáles son, por favor, Jansen, coméntenos esos problemas que son repetitivos, reiterativos en los centros comerciales, obviamente de acuerdo con su experiencia, y cómo los podemos solucionar? Bueno, los más recurrentes son el tema del volumen, la utilización de volumen a grandes decibeles no autorizados, la ingesta de bebidas alcohólicas en los establecimientos de comercio y ya otras más técnicas que es la instalación o toma de decisiones a través de el logotipo, de sus avisos, de su decoración, más allá del límite o del rango permitido para su local. Yo pienso que esos son como los más eh, acentuados en materia comercial. Allí problemas entre vecinos puede que se presenten, pero no son muy recurrentes. Es más como por ingesta. ¿Cómo lo solucionamos? Inicialmente, nosotros, como lo habla, mire que son, es resorte o es extensión del primer tema que tocamos con Sharon. Como autoridad del centro comercial, nosotros vamos a través del Departamento de Seguridad y hacemos el llamado de atención. Les decimos, mire, esa actividad que usted está desarrollando no lo puede realizar. Por esto y por estos motivos, usted puede acarrearse una multa establecida en el reglamento de propiedad horizontal por la violación a estos parámetros. Pero si es recurrente, hay que abrir una querella ante la autoridad competente y que sea la autoridad administrativa la que nos ayude a solucionar esta eventualidad. ¿Cuáles son las sanciones? Multas altas, cierre del establecimiento por 8 días o cierre total del establecimiento por incumplimiento de las normas. Básicamente lo que se presenta en comercial, yo pienso que en comercial es un poco más laxo o menos, perdón, se presentan menos situaciones que en el tema de vivienda, porque el tema de vivienda sí hay un problema de vecindario muy, muy marcado entre familias, etcétera, que Sharon nos lo irá a explicar en su exposición, pero en comercial, que es muy fuerte, relativamente eso es lo que nosotros trabajamos. Bueno, Sharon, me quitaron la oportunidad de hacerte la pregunta, así que escuchamos la respuesta. Ay, Dios mío, en propiedad horizontal se ve de todo. Tenemos problemas con los animales de compañía, también tenemos problemas de sonidos cuando hacen las fiesticas, tenemos problemas cuando se ingresan trasteos y sacamos trasteos, problemas con parqueaderos. Si tenemos ascensores también se nos presentan dificultades o pueden ser con los animales de compañía. Tenemos problemas de consumo al interior de la propiedad horizontal o humo excesivo. Mejor dicho, la propiedad horizontal, en la parte residencial tenemos muchísimo conflicto de convivencia entre el consejo y el administrador, entre el administrador y los residentes, etc. O sea, por donde tú lo quieras ver, tenemos conflicto. Aquí lo importante, Jorge Enrique, es precisamente tener claro cuáles son esos comportamientos que van en contra de la sana convivencia, no solamente lo que nos establece el Código Nacional de Policía, sino también el que está establecido en nuestro reglamento y que también tengamos supremamente claro cuál es ese proceso sancionatorio al interior de la propiedad horizontal. No en todas las copropiedades tenemos en el reglamento muy definido este proceso y ahí es donde entramos en conflicto porque se extralimitan muchas veces los administradores y son quienes ejercen estas sanciones. Sanciones que pueden ser colocadas a voluntad del administrador, porque como lo decía Jansen, el administrador es el que es la primera autoridad en la copropiedad, ¿cierto, Jansen? Por eso en muchas copropiedades el Consejo de Administración quiere coadministrar, pero la representación legal se le dan a una sola persona y esa persona es al que nombraron de administrador. Por eso sobre él recae toda la responsabilidad administrativa, disciplinaria, en materia pecuniaria y en materia sancionatoria, sea penal o administrativa. Por eso nosotros nos convertimos en el alcalde, nosotros nos convertimos en la primera autoridad de esa copropiedad.
porque eso es un municipio pequeño, no sé cuántas pueda tener una de las copropiedades que maneja Sharon, pero yo puedo manejar alrededor de 3.500 personas en mi copropiedad, entre arrendatarios, empleados y una población fija que tiene el centro comercial. Entonces, con esa autoridad que lo inviste a uno, tiene una herramienta muy poderosa y lo primero que tiene que hacer un administrador, Sharon lo dijo, es estudiar el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad y establecer que no vaya en contravía con la norma superior que es la ley. Así de sencillo. O sea, nosotros no podemos aplicar sanciones que vayan en contravía a lo establecido en la ley, porque ahí sí estaríamos cerrando y nos arriesgaríamos hasta incluso perder las capacidades, la licencia que tengamos por extralimitar nuestras funciones. Sharon, Yo no sé si me permitas, Jorge, yo dale. quiero poner una postura. Yo hace como un mes, bueno, algunas semanas, hice un video precisamente hablando de las sanciones en mi canal de TikTok. Y obviamente recibí mucho hate de parte de algunos administradores y yo tengo una posición muy dada al debido proceso, ¿cierto? Porque la norma es clara. Quien sanciona no es el administrador. Eso es lo quiero que lo tengamos claro. No lo puede hacer. Que lo haga y que se extralimite, pues ahí tendrán que entrar a revisar las sanciones que haya impuesto. Pero quien sanciona por ley 675 es el Consejo de Administración y la Asamblea General, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les sugiero? Ustedes, si son administradores y están viendo este programa, respeten el debido proceso. Mira, Jorge, casualmente hace 2 semanas hicimos una asesoría en una copropiedad al sur de Bogotá, donde la administración ejecutó, ahí quiero aclarar que la administradora sí hizo lo que le correspondió, simplemente el consejo sancionó, ella manifestó su posición de que no estaba de acuerdo con esa sanción porque no se estaba respetando el debido proceso. Ella igual ejecutó la sanción que el consejo le entregó en su acta y se fue para el propietario y sancionaron al propietario. Pero resulta que llegó la tutela al administrador. Entonces, para resumirles el tema, simplemente que fue lo que dijo el juez, oiga, ustedes evidentemente están vulnerando un derecho que es el debido proceso, es un derecho constitucional y obviamente habían intereses muy personales de algunos miembros del Consejo de Administración para sancionar a esa persona. Entonces, frente a estos temas de sanción debemos tener muy claro el debido proceso, que todas las pruebas que tengamos para sancionar estén obviamente, digamos que la evidencia sea muy contundente, que podamos también escuchar a ese propietario residente sus descargos, porque puede ser que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo nunca molesto, mis vecinos hacen fiesta, en una cosa, la otra, y el día que yo hago algo, ¡pin!, me llega la sanción. Yo nunca me quejo, pero a mí sí me llegó. Entonces, es como también saber que hay un proceso, que hay que escuchar al residente, que hay precisamente esa oportunidad donde yo siempre invito a que firmen actas de acuerdos donde queden claros, donde muchas veces los propietarios cuando arriendan o los propietarios mismos desconocen las normas de convivencia, ni conocen su reglamento, no conocen cuáles son esas normas o digamos esos actos por los cuales pueden llegar a ser sancionados. Y obviamente en el afán de tener una sana convivencia, los administradores se vuelven, y lo digo con todo respeto, es como el que manda, no sé, como cosas automáticas, chin, 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 en muchas copropiedades, mucho el administrador llega los lunes a ver qué pasó el fin de semana y a mandar sanciones. No, las cosas no son así, estamos llamados a darle cumplimiento a la norma general que es la Constitución política y aquí cabe resaltar que por eso somos garantes de derechos, porque los administradores y representantes legales y obviamente también estamos llamados a que si el consejo o algún, digamos, consejo, comité de convivencia o quien esté ejerciendo algo que va en contra de la norma, también debemos decir, oiga, póngale un alto a esta situación que usted está incurriendo en algo que no es. Bueno, Sharon, muy buena esa intervención y el interrogante que tenía preparado para ti es diferente, pero muy de actualidad también. Y yo ¿Para sé qué no? que de pronto Jansen nos pueda ampliar ahorita este tema, porque como son dos clases diferentes, a ambos aplica. Sharon, hablemos de la famosísima certificación de representación legal. Sé que se ha presentado esa problemática en muchas copropiedades. Tú has tenido ese problema. ¿Cómo lo has afrontado y cómo lo has solucionado?
Pues mira, Jorge, quiero contarte que desde el año 2018 pertenezco a los consejos locales de propiedad horizontal. Pues estoy en Rafael Uribe. Y me metí inicialmente a los temas de consejo local porque vi que había mucha necesidad al interior de la propiedad horizontal. Ya cuando me metí, digamos que en esta vaca loca de administrar, obviamente la amo, me encanta, pero obviamente hubo una transición, tú sabes, en ese año de que antes se hacía todo de manera presencial, se entregaba la documentación de manera física y pasamos a un tema de virtualidad, un tema donde la Secretaría de Gobierno, pues, propiamente aquí en Bogotá, lo hace de manera virtual. Entonces, presentaron fallas en los sistemas 1, 2, 3, 4, 5, todas las veces formateaban, toca volver a montar. Realmente no entiendo y a pesar de que hemos tenido reuniones con representantes a lo largo de estos años, de personas que obviamente están al interior de la Secretaría de Gobierno y que son quienes expiden al interior de las alcaldías estos certificados, hemos presentado demoras no solamente de 1, 2, 3 meses, hay personas que llevan incluso 8, 9 meses, ya se les va a vencer el año y ni siquiera les han entregado su representación. Muchas veces tú cargas los documentos y te dicen, ven, pero te faltó tal documento, tú dices, no, pero yo lo cargué. Entonces yo he optado, Jorge, cada vez que yo hago, digamos que montar la información para actualizar representación legal o para en algunas copropiedades que no ni siquiera está cargada la copropiedad, es tomar pantallazos, tomar la evidencia de qué es lo que estoy escribiendo, de qué es lo que estoy montando y obviamente al final te arroja un código con el cual tú puedes hacer seguimiento. Cuando el proceso falla, es muy demorado porque obviamente te pueden decir, no, mira, es que preciso la plataforma ese fin de semana falló y tienes que volver a montar. Yo les digo, venga, pero puede ser que yo lleve 1, 2, 3 meses esperando y preciso les falló y me dicen hasta 2, 3 meses después. Entonces, solamente con esa evidencia yo puedo ejercer precisamente más presión al interior de la propiedad horizontal. Y Janssen nombró algo que es súper importante y lo mencionaste tú y está dentro del artículo 51 y es esa facultad de representación. Y eso es un derecho que tiene la comunidad. Yo tuve solamente un caso en el cual me tuve que ir por acción de tutela para reclamarle a la alcaldía la expedición del documento, porque vemos que el interior de las alcaldías muchas veces no es ni siquiera el alcalde, no es ni siquiera el abogado que lleva los procesos, digamos, o que está a cargo de la parte jurídica, sino son los auxiliares que los apoyan a ellos, donde se extralimitan y piden cosas que ni siquiera está dentro de la norma. Entonces te ponen peros, trabas y obviamente, digamos que dentro de ese proceso se va dilatando, se va dilatando. Entonces se han hecho capacitaciones, de hecho el Consejo Distrital también ha hecho capacitaciones dentro de los mismos consejos para poder capacitar a su comunidad, capacitar a sus administradores, pero te lo digo lastimosamente, al día de hoy hay algunas localidades, no puedo decir que todas, porque no en todas he solicitado, pero sí hay unas localidades muy críticas en las cuales todavía hay fallas muy grandes de expedición de representación. Una de esas, Suba, la localidad que en este momento tiene muchísimas, la que tiene mayor cantidad de copropiedades y obviamente está en Gativá, que es otra que también está súper demorada, Ciudad Bolívar. Entonces, digamos que hay unas muy particulares y muy puntuales y obviamente se ha hecho los llamados desde el Consejo Distrital a la Secretaría de Gobierno para que obviamente tome medidas frente pues a estos casos. Sharon, y haciendo eco a lo que tú acabas de decir, en plataforma Blanca Oviedo nos comenta, en mi conjunto lleva meses y no ha salido y es en la localidad de Usaquén, que la localidad, la alcaldía, la persona que expide estas representaciones, estas certificaciones, no funciona. Jansen, en la ley 675, artículo octavo, hay una línea que, bueno, no sé si calificarla de párrafo o no, pero literalmente dice, y haciendo referencia a lo que estamos hablando, en ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. Pero como nos lo explicaba Sharon, piden cosas que no tienen nada que ver con ese documento. ¿Qué hacemos en esos casos desde el ámbito jurídico, Jansen? Bueno, Jorge y compañeros, vea, yo personalmente no he tenido ningún inconveniente con la radicación y solicitud y expedición de la representación legal. Lo he hecho con Santa Fe durante varios años y ahora en Candelaria. No he tenido inconvenientes. Simplemente
en estas dos localidades, en materia comercial, exige muchísimo claridad sobre la idoneidad y la documentación del revisor fiscal. Y hace tal vez como en el 2016-17 tuvo un inconveniente pequeño en relación al nombramiento del revisor fiscal para aclararlo en el acta, etcétera, etcétera, pero no fue rápido. Entonces yo no he tenido ningún tipo de inconveniente. Y lo que habló Sharon anteriormente, como abogado le quiero expresarlo a su pregunta, es que si a mí me van a exigir una tramitología que no está estipulado dentro de lo normativo para la expedición de un certificado, pues para eso están los mecanismos constitucionales para poder exigir el derecho. Realmente no he tenido una experiencia negativa, ni he tenido que recurrir a esas herramientas porque no he tenido inconvenientes con la solicitud de este tipo de certificado, Jorge. Gracias, Jansen. Sharon, te escucho. Bueno, digamos que aquí quiero resaltar dos cosas. Una, que evidentemente no por algo Jansen ocupó el segundo lugar en los premios Diamante. Yo creo y estoy firmemente convencida que sus actas de asamblea son impecables, ¿cierto? Una ventaja que hay en el sector comercial y es que, digamos, es más difícil penetrar esta parte, digamos, en la parte de administración que en el residencial. En el residencial tú cambias, puedes ver 6 meses un administrador, 3 meses otro, un año y medio el uno, o sea, es como muy Sí, sí, cambiante. sí. Entonces, en la parte comercial, obviamente tienen una gran ventaja y es que son muchísimo más exigentes para poder, digamos, contratar un representante legal, ¿cierto? Un administrador, normalmente es una firma, por ejemplo, en el caso de Janssen, que lleva tantos años en un comercio tan pesado, obviamente él adquiere muchísimas habilidades administrativas y obviamente sabe qué es lo que le están pidiendo. Y otra cosa que, digamos, acá hay que resaltar, Jorge, y es que en esta localidad donde tenemos mayor concentración, digamos, de represión, no sé si como decirlo así, represamiento de estas representaciones legales, es porque son demasiadas copropiedades y es De acuerdo. insuficiente el personal de la alcaldía para atender. Entonces, por ejemplo, en Suba pueden haber divinamente 7.000 copropiedades. Imagínate que en el mes te lleguen 1.000, 2.000, 3.000 y tienes una sola persona revisando y tienes apenas 30 días para eso. O sea, realmente creo que estamos desbordados y precisamente uno de los llamados que hemos hecho desde el Consejo Distrital es precisamente que la Secretaría de Gobierno en estas localidades tenga mayor presencia y tenga mayor personas. Entonces, quería solamente hacer esa aclaración y nuevamente felicitar a Jansen porque yo sé que él es experto en esos temas y No, obviamente digamos que esa idoneidad le ha permitido no tener dificultades al interior de la solicitud de su representación. Bueno, no, y en Sharon, mire, este, Jorge, espere, complemento un momentico de claro, lo que Jansen. decía Sharon. Es muy importante el concepto y la apreciación de ella, y eso obedece muchísimo. De hecho, yo en el Gran San duré 25 años, y aquí donde estoy voy a cumplir 3. Y simplemente hay reelección, los presupuestos que se manejan son supremamente altos. Y para poder tener ese control y esa responsabilidad sobre dinero de más de 8.000, de 10.000 millones de pesos, en manejo y en ejecución, pues deben de tener una persona idónea para ello y con conocimiento, porque uno en el área comercial no se limita, y qué buena la apreciación de Sharon, no se limita a ejecutar un presupuesto y hacer caso o a cumplir con un acta de asamblea. Uno adicionalmente tiene otra tarea, que es la tarea comercial, que le quita el 90% de su tiempo para mirar cómo saca el centro comercial, la copropiedad adelante, para que las marcas les vayan bien, para que vendan y no les desocupen el centro comercial. Pero realmente es muy buena la apreciación que Sharon hace realmente, por eso ocupó el primer puesto, porque tiene muy buen conocimiento, de verdad que sí, más que yo, porque yo realmente en materia de vivienda casi que nulo, fui presidente de un consejo por donde viví nomás, pero el resto no más. Pero qué chévere poder articular y adquirir toda esta clase de conocimientos. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, Jansen. Y me permito leer un apunte que nos están haciendo en plataforma. Alce nos comenta, y me gustaría al final escuchar las impresiones de ustedes, empezando por ti, Charo.
Este tema de la dilatación en el tiempo de expedición de los certificados de representación legal ha afectado a los administradores, ya que en las copropiedades muchas veces los consejos y los copropietarios exigen diligencia en las labores que se ven frenadas por no contar con este documento. A algunos incluso les han terminado injustamente el contrato. ¿Cómo hace entonces un administrador para demostrar calidad cuando hay factores externos que afectan lamentablemente su desempeño? Sharon, te escuchamos. Bueno, yo quiero hacer una aclaración acá, Jorge, y eso ha sido una discusión que he tenido en varias copropiedades, no solamente que he administrado, sino que he tenido la oportunidad de hacer el acompañamiento, y es donde personas al interior de ellas desconocen que el nombramiento, o sea, desde el momento en que a ti te hacen el nombramiento como administrador, bueno, hablamos de representante legal, porque hay personas que ejercen por aparte, digamos, sobre todo cuando son empresas de administración. Cuando Sí, se nombra el representante legal, el acta de nombramiento es ese documento que te reconoce a ti como representante legal. Lo que pasa es que el documento que expide la alcaldía es un documento que es válido a terceros. Me explico. Yo, por temas de seguridad, no puedo ir a decir, ay, mira, es que esta es mi acta del consejo y yo soy la nueva administradora, no, porque son recursos de una copropiedad, ¿cierto? Obviamente, si yo voy a firmar un contrato, por ejemplo, grande con la empresa de seguridad, obviamente el documento digamos que acredita ante esas entidades, digamos, de manera oficial mi nombramiento, es ese certificado de la alcaldía, o en este caso, pues el que expide la Secretaría de Gobierno, porque es una entidad pública que es del Estado y que da el reconocimiento oficial para esas entidades. No quiere decir que al interior de la propiedad horizontal, entonces, no, como usted no tiene la representación legal, entonces hasta ese momento usted todavía no es el administrador, no es el representante legal, no, porque obviamente muchas personas se valen de este argumento para no dejar trabajar y no dejar ejercer sus funciones al representante legal o al administrador. Entonces, en ese entendido, mi querido Jorge Enrique, lastimosamente los administradores y representantes legales que dependen obviamente de unos recursos, muchas veces no tenemos, por ejemplo, los accesos al banco para hacer pagos, para descargar los extractos o estados de cuenta particulares. Hay unos que tienen, por ejemplo, CDT, ese tipo de cosas. Obviamente nos vemos maniatados porque hasta que no haya una expedición de ese documento, obviamente el banco se va a curar en salud y, por ejemplo, te va a decir, no, discúlpame, pero pues hasta que no haya ese documento y lo validemos, no podemos entregarte. Porque es que incluso, Jorge, con esos documentos se han valido algunos pícaros de hacer, como dicen las tramoyas, al interior de la propiedad horizontal. Entonces, tanto los bancos como las alcaldías, por eso es que también se están cuidando. Entonces, creo que no puede haber una negativa frente al ejercicio del administrador o del representante legal por la ausencia de este documento, pero tienen que ser muy claros ustedes administradores o si ustedes son miembros del consejo de administración, que este documento para ciertas actividades sí o sí es indispensable y yo no voy a poder mover un solo dedo si no puedo. Entonces, por ejemplo, señora Sharon, ¿qué pasó con la jardinería? No, pero es que si no le puedo pagar al jardinero y ya le debo 2 meses y me dice que ya no me fía a un tercero, o la empresa de seguridad me va a levantar el puesto porque es que llevo 6 meses esperando representación legal y el anterior administrador se fue hace 6 meses y no he podido tramitar nada. Entonces, ¿qué hacemos? Yo he visto copropiedades, Jorge, donde los salientes siguen firmando cheques, siguen teniendo que hacer movimientos en bancos, 6, 7, 8 meses después prácticamente tienen 2 administradores ahí. O sea, ¿y qué pasa? Entonces las alcaldías les vale 5, porque entonces, o sea, realmente creo que aquí hay de parte y parte, Jorge, y creo que la comunidad debe ser consciente de cuáles son esos precios que se ven limitados y aquí es parte del administrador decir, venga, no he podido hacer esto por falta de ese documento, pero estoy ejecutando de esta manera o estoy, digamos que manejándole cierta situación. Todas las copropiedades son diferentes, entonces no podemos, como dicen, excusarnos en todas con la misma cobija. No, cada una será particular. Por ejemplo, en otras copropiedades he visto, Jorge, donde el administrador dice, mire, yo le entrego a usted el token. Usted de aquí en adelante va a hacerse responsable, obviamente se deja documentado, se deja firmado y no limita el acceso a los dineros de la copropiedad y no está tampoco limitando la función propia de la propiedad horizontal. Bueno, Sharon, hay un proceso que es muy importante y yo sé que Jansen me va a dar
la razón. Y lo estamos viendo también acá en plataforma. El proceso de cartera morosa, cuando se están haciendo los cobros jurídicos. Para eso, el abogado exige y solicita la certificación de representación legal. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos? En ese caso, ¿cómo hacemos? Quedamos frenados y si expedimos un estado de cuenta sin tener esa certificación, incurrimos en posibles delitos. Jansen, ¿cómo podemos hacer para trabajar con 0 pesos si no tenemos cómo y no podemos cobrar porque legalmente no podemos? Bueno, eso es relativo y quiero complementar un poco antes lo que nos explicaba Sharon. La certificación de representación legal es la cédula. Es lo que a mí me certifica y lo que a mí me acredita para adelantar todo ese tipo de procesos. Es tan importante, Jorge, que yo soy abogado, yo llevo mi tarjeta profesional y en ese momento no me sirve de nada en el proceso que vaya a llevar, porque lo primero que me exigen es la acreditación como representante legal y es supremamente importante. Que para eso, cuando nosotros hacemos un presupuesto para manejar una copropiedad, establecemos esas contingencias que puedan pasar, porque la pregunta tuya es muy, pero muy importante. ¿Cómo hacemos para llevar un proceso si no tengo la acreditación legal para poderlo adelantar ante un juez de la República? Si yo soy abogado, el juez me va a pedir la representación legal, que es la cédula que me permite a mí adelantar el proceso o darle poder a un abogado para que adelante este tipo de procesos. Entonces, dentro del presupuesto que nosotros realizamos, desarrollamos, presentamos a una asamblea y nos lo autorizan, siempre está todo ese tipo de contingencia, Jorge, que nos permiten que la copropiedad siga funcionando, no se estanque, no se pare por una cartera que es necesario llevarlo a los estrados judiciales y hacer un ejecutivo para que nos paguen. Entonces, esa hace parte perdóname la redundancia, parte integral del presupuesto, pero lo tenemos como administrador, debemos tener la habilidad en la presentación del presupuesto para que no vaya a afectar la operación normal de la copropiedad y que no necesariamente haga parte de lo que yo tengo consagrado para pagar el recibo de la luz. Entonces, si el señor no lo puedo llevar porque no tengo la representación legal, entonces me van a cortar la luz. Es un ejemplo que coloco. Esa es la habilidad del administrador dentro del presupuesto cuando lo está elaborando. Es muy importante llevarlo como contingencias y mandar las alertas, las alarmas. Yo tengo una frase que utilizo muchísimo porque usted preguntó anteriormente, pero yo no le di respuesta porque se lo preguntó a Sharon, que cómo hace usted para justificar, hablar o decirle a la copropiedad, al Consejo de Administración, que no tiene todavía la representación legal, que no se la han expedido. Yo siempre tengo una constante en mi vida como administrador y digo que todo lo que se dice antes es una razón y lo que se dice después es una disculpa. ¿Qué hago yo como administrador? No me ha pasado. ¿Qué haría yo como administrador? Reunir constantemente el Consejo de Administración o a través de los medios tecnológicos informarle que no ha sido posible la expedición de la certificación de representación legal, que estamos desarrollando, adelantando acciones para la expedición de la misma, incluso pidiendo cita al alcalde local para que nos ayude a agilizar el tema o mirar cuál es la talanquera. Pero no podemos esperar a que la gente nos pregunte como administrador, oiga, Jansen, ¿qué pasó? ¿Qué no ha hecho tal cosa? No es que no tengo representación legal. Eso raya con la mediocridad. Entonces es muy importante que los administradores vayamos un paso adelante, estemos informando de todas las situaciones que está viviendo la copropiedad para evitarnos inconvenientes como administradores. Jansen, y con todo el respeto que ustedes dos, y en especial mi auditorio, se merecen, y no por contradecirlo, pero sí Sí, me permito decirle que lo que usted dice es muy válido en ciertos escenarios, pero ante el escenario más grande y más doloroso como es la DIAN, ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones totalmente de no acuerdo. tienen nada de piso. Y lo digo con conocimiento de causa. Va uno a las oficinas de la DIAN y prácticamente le ponen la cara en la puerta o la puerta en la cara. En todo caso, queda uno estampillado, porque ni siquiera lo dejan hablar ante una situación como esta, en donde está de por medio temas como el registro del último beneficiario, famosísimo RUB, impuesto por la DIAN
a nosotros los administradores. Y ahora la DIAN tampoco nos deja presentar los impuestos, la, Sharon, ayúdame, ¿cómo es? La mensual. La retención en la fuente. La retefuente, correcto, gracias, Sharon. No nos deja presentar la retefuente porque no somos los representantes legales certificados ante ellos. Entonces, tenemos muchísimas cosas que nos hacen ver esto, y como nos lo están diciendo en plataforma, como lo que es, como un verdadero calvario. Eso es lo Totalmente de que es. acuerdo. Y usted, Jansen, ahorita mencionaba otra palabra que es muy importante para nosotros y que es para esta época el quid de la cuestión. Y no me refiero a las celebraciones navideñas. Es algo en donde los contadores, los revisores fiscales y obviamente los administradores debemos estar trabajando. Usted lo mencionaba, el presupuesto, el famosísimo presupuesto con el que vamos a trabajar durante el próximo año. Sharon, regálanos por favor 3 tips, y digo ya 3 porque estamos acercándonos al punto de cierre. 3 tips así claros, concretos, que debemos tener en cuenta para la elaboración de un presupuesto correctamente elaborado, valga la redundancia, para elaborar un presupuesto que no tenga caída por nada del mundo. Bueno, antes de responderte, quisiera que ojalá existiera una copropiedad, no he tenido la oportunidad, donde haya más que un presupuesto de gasto, un presupuesto de inversión. Estamos casi siempre al ras, como dice mi mamá. Entonces, básicamente, lo más importante para elaborar un muy buen presupuesto, uno es conocer el estado actual de la copropiedad, ¿cierto? ¿Cómo está en ese momento y qué le hace falta? ¿Cuáles son esas necesidades que yo debo cubrir el próximo año? No hablemos de servicios públicos, no, porque son temas, digamos, muy básicos y que sí o sí deben ir al interior de la propiedad horizontal. Pero obviamente debemos conocer precisamente esas necesidades, necesidades no solamente de infraestructura, sino de, digamos, de todo lo que es de planta y equipo, sino también en temas de capacitación, Jorge. Lastimosamente la propiedad horizontal no capacita a sus residentes y ahí es donde fallamos nosotros. Porque obviamente cuando nosotros vamos a exponer un presupuesto, ¿qué es lo que dice la gente allá? Mucho que no le suba en lo mínimo, mucho que sí, ojalá le subieran 1.000 pesos, eso sería, y ese sí sería un buen administrador. Pero obviamente están las habilidades y esas habilidades creo que las maneja muy bien el administrador comercial, porque es aprender a venderle una idea a sus residentes. ¿Sí? Es tener esas habilidades de comunicación y decirle, mire, la copropiedad está en este estado actual, obviamente partimos de una evaluación, de un diagnóstico inicial, pero ¿a qué queremos llevar nuestra copropiedad? Obviamente nuestro interés siempre va a ser que ese patrimonio tenga cada día mayor valor y tener obviamente claro como administrador cómo le voy a presentar esas ideas a esa comunidad y obviamente garantizando o sea, lo mínimo de cumplimiento de normas. Ya sabemos, sistema de gestión, Aveas Data y todo lo que venga de ahí para arriba, digamos, todo lo que temas de certificación. Y obviamente también debemos tener supremamente claro nosotros como administradores, y no es una camisa de 11 varas, pero sí debemos tener claro por lo menos, oiga, ¿cuánto irá a subir el salario mínimo? Oiga, ¿cuál va a ser el incremento del IPC? Que sabemos que el presupuesto, el incremento no está condicionado a esos dos ítems, sino que nosotros obviamente debemos también considerar esas necesidades de nuestra comunidad. Venimos de una pandemia, estamos hablando de presupuestos post pandemia que obviamente si antes venían limitados, ahorita muchísimo más, ¿cierto? En Europa ya estamos hablando prácticamente que de una recesión económica. Entonces, ¿será que no es importante que el administrador sepa de economía, sepa un poquito de cómo el manejo del dólar o el divisas, todo ese tema? Porque nosotros también manejamos importaciones, podemos estar manejando muchos temas al interior de la propiedad horizontal que están supeditados. Por ejemplo, si la empresa de seguridad nos va a subir algo que de pronto está demasiado salido de, digamos que de lo normativo, oiga, pero hay que llegar a manejarlo y hay que saber. Entonces, es precisamente el conocimiento de mi comunidad para resumirte, el estado Por antes, favor. el presente y después, saber precisamente cuál es ese proyecto que yo debo presentar. O sea,
cuál es la comunidad que yo quiero tener y cuál es cómo quiero presentar ese edificio. Y en temas, obviamente ahí va el tema de capacitación. Y en últimas, conocer la actualidad y la realidad, no solamente de mi país, sino a nivel mundial. Estar informado de la parte económica. Yo creo que cuando sumamos esas tres cosas y las fusionamos, vamos a poder presentar un muy buen presupuesto, obviamente llevado muy a la realidad, porque lastimosamente hay presupuestos que por lo general, cuando llegamos son presupuestos deficitarios, deficitarios, ¿sí? ¿Me corriges, por favor? Que nos Sí, entregan en son propiedad. presupuestos que se entregan inclusive con déficit. Tuve la oportunidad de Exacto. conocer una copropiedad en donde no tuvieron en cuenta ni siquiera el IPC o el salario mínimo para hacer sus respectivos incrementos y entraron perdiendo mensualmente de manera aproximada 1,5 millones. Entonces, imagínate el desfase que tenían en ese presupuesto. Pero mira, si me permites la pequeñita cuña, yo sí tuve la oportunidad de poder nivelar un presupuesto que venía con déficit de más de 5 años, casi entre 17 y 18 millones, si no estoy mal, el déficit, imagínate. Y poder llegar digamos que, diciéndolo de buena forma, convenciendo a esa comunidad por qué subir o de pronto, digamos, nosotros lo manejamos también con los descuentos de pronto pago que ya lo mencionó también Jansen, digamos que nivelamos esa balanza porque pues tenían mucho descuento, tenían el presupuesto muy por debajo, llegar a un nivel y obviamente pues ya entregué esa copropiedad, pero llegar a decir, oiga, qué bonito poder entregar una copropiedad por lo menos con un presupuesto nivelado, con unas ejecuciones básicas mínimas ya niveladas, sentadas en la realidad y obviamente, independientemente que tú des continuidad a tu gestión o tengas que salir, la comunidad tenga claro para qué es ese presupuesto. Vale, Sharon, muy amable. Jansen, desde el ámbito de los centros comerciales, que creo que son parecidos al de la propiedad residencial, regálenos esos 3 tips, 3 sugerencias de lo que nosotros debemos tener en cuenta para presentar ese proyecto de presupuesto que sea completamente indestructible. Bueno, Jorge y Sharon y todos los amigos, generalmente en la propiedad horizontal, así sea comercial o sea residencial, las asambleas se presentan, muchas personas, yo incluso la hice en un enero hasta el mes de marzo. Desde luego ya está formulada, decretada toda la información que se necesita en materia de alzas en absolutamente todos los bienes y servicios. Entonces, ya parte uno con una base que es el IPC más 5 puntos, etcétera, etcétera. Eso no tiene inconveniente. Yo a qué le apunto siempre y qué consejos doy en materia de presupuesto. Primero, apuntarle siempre mucho a una muy buena póliza. Y siempre en todos mis presupuestos va el rublo para la adquisición de una póliza contundente que nos cubra, que nos proteja absolutamente cualquier contingencia que puede dejar en la ruina la copropiedad. Eso es muy importante, hacerlo. Segundo, hay que tener un ítem de imprevistos muy, pero muy importantes, aunque no le damos la importancia del caso, pero en este momento les voy a decir por qué sí, los gastos operacionales de cualquier copropiedad, que son casi que gastos fijos, hoy por hoy están upatizados. Todos vemos que el servicio de energía varía de un mes a otro. Sube el valor del kilovatio, si quieres revisen su recibo para que se den cuenta, está subiendo el costo. Eso se debe tener en cuenta absolutamente en toda la materia de gastos de la copropiedad para poder elaborar el presupuesto, porque muchas veces o tiene que reunir el consejo o la asamblea para hacer traslados de presupuesto o para que le autoricen un rubro, trasladarle de un lado a otro, porque nos quedamos cortos. Es muy, pero muy importante presentar en el presupuesto en materia comercial. Sharon hacía énfasis en eso y yo siempre lo presento. Se llama obra de modernización y actualización del centro comercial y siempre lo hemos presentado para mantener al día, a la vanguardia, el centro comercial. Hemos visto en materia comercial Unicentro, Metrópolis, Salitre Plaza, entre otros que han hecho unas inversiones multimillonarias. Mall Plaza, que llegó IKEA ahorita, tuvieron que tomar unas decisiones importantes en materia presupuestal y en materia de participación, porque le dieron esos 3 pisos básicamente como por ancla a IKEA, en Mall Plaza, el de la 19 con 30, y eso se debe tener en cuenta en los presupuestos.
¿Para qué? Para que no vaya a afectar la libre operación del centro comercial. Yo le apunto siempre a esos gastos no operacionales que finalmente son los que nos pueden llevar a que se tenga que hacer una asamblea extraordinaria, a que se tenga que disolver una copropiedad en lo más extremo por no tener cuidado con esos gastos no operacionales. Bueno, en la noche de hoy, gracias a Sharon y a Jansen, mejor, cambio lo que iba a decir. Me tomé el atrevimiento de tomarles la lección, de preguntarles una cosa de acá, otra cosa de allá, qué piensan de esto, qué piensan de aquello, qué piensan de lo otro. Inclusive, y prácticamente qué dice la ley 675 en tales y tales casos. Era prácticamente un tomarles la lección para que ustedes, mis queridos espectadores, mi audiencia en general, entiendan por qué estábamos hablando hoy con el título del programa, ¿qué significa ser administrador con calidad total? Aquí estamos viendo cómo dos personas en ámbitos diferentes, una en el ámbito comercial, la otra en el ámbito residencial, han aplicado estrategias diferentes, parecidas, pero que les han funcionado. ¿Que les han funcionado para qué? Para dos cosas. Primero, darle cumplimiento a toda la normatividad vigente, en especial a la ley 675, que es la que nos rige en Colombia. Y segundo, ser esas personas que brillan y que cumplen y hacen cumplir la normatividad anteriormente mencionada, que son administradores que se están capacitando diariamente y que por eso fueron galardonados hace poco, como ya nos lo comentaba Jansen al inicio del programa y Charo nos lo ha mencionado también, con premios a la excelencia. Me gustaría que Sharon, en tu calidad de dama, iniciaras una breve exposición de estos premios. ¿Qué son? Y porque fue el primer puesto también. Ah, no, eso es lo de menos. Cuéntanos, Sharon, por favor, ¿qué son estos premios? ¿Cómo se otorgan? Y sobre todo, ¿por qué se ganan? Bueno, los premios fue una idea que nació de Servilonjas, una de las lonjas más, diría yo, la más grande de propiedad horizontal en Colombia. Precisamente lo decía Nairo, que es el gerente general de Servilonjas allá en Cartagena, lo mencionó, es poder exaltar esa labor del administrador de propiedad horizontal. Ya lo hemos mencionado, así como para algunos hay unos muy malos administradores, ellos querían resaltar los que son muy buenos administradores. Y aquí quiero hacer una cuñita, no somos perfectos, Jorge. Que de pronto estemos galardonados, no es que seamos perfectos, simplemente hemos podido manejar nuestras habilidades cualesquiera que sea y nos hemos rodeado de un muy buen equipo de trabajo porque nosotros no nos hacemos solo, ¿o no, Jansen? Nosotros tenemos equipos de trabajo con el Así cual es. nosotros podemos delegar. Creo que nosotros más allá de poder decir somos un representante legal, somos líderes de comunidades, nosotros somos gerentes de comunidades. Entonces, tener esas habilidades y obviamente que Servilonjas, digamos, lo expuso con un diamante. Obviamente ustedes saben el proceso del diamante. No es que salga así purito, bonito de la tierra. Ellos tienen un proceso para poder llegar a ser ese diamante. Incluso son golpeados, tienen que ser procesados con químicos, muchas cosas. Entonces, así lo percibo yo y creo que ese fue el sentir de ellos poder enaltecer esta labor y obviamente que muchos administradores también se motiven, no solamente por el reconocimiento, Jorge, sino qué bonito poder decir, oiga, me postulé y quedé dentro de los finalistas. Oiga, qué bonito que entre Chévere, sí. no sé cuántos administradores en Colombia me postulé y me tuvieron en cuenta. Puede ser que de pronto no hayan llegado a ser semifinalistas o finalistas, pero pasaron un proceso, los entrevistaron y que los mismos jurados dijeron, oiga, estuvo supremamente complicado y de casi 300 administradores elegir 10, creo que fue una labor titánica y que obviamente Jansen y yo estemos en este punto, pues obviamente no solamente habla de ese proceso de selección, sino del de trabajo nuestro y de nuestras comunidades que también apoyan nuestros
nuestra gestión, nuestras ideas, porque pues más allá de nosotros administrar, y como lo he dicho yo, hay administradores que solo son los firmacheques, no, estamos en una generación que queremos ser gerentes de comunidad, donde queremos obviamente rescatar muchos principios y valores al interior de la propiedad horizontal y obviamente con excelentes técnicas de administración, que como lo digo, no somos perfectos, pero siempre procurando perfeccionarnos en ese camino y una de esas formas es capacitarnos. Entonces yo sí agradezco a Servilonjas y obviamente a los patrocinadores que hicieron posible esta idea. Ya yo soy la número 3, anteriormente pues hay 2 administradoras que ya recibieron este galardón y obviamente es importante. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle en este momento, Jorge, a esas personas que de pronto dicen, oiga, ¿y por qué le dan ese diamante o ese reconocimiento? Y es que esa quién es. Oiga, nosotros hemos hecho un trabajo que muchas veces ni siquiera lo estamos mostrando. Yo sé que hay administradores muy buenos que de pronto están allá, de pronto en sus oficinas, en lo oculto, pero sí quiero que también se empiece a mostrar ese trabajo y que se empiecen a motivar y oiga, decir, oiga, yo también quiero estar allá, yo también quiero participar y que su trabajo se vaya también enfocando en el perfeccionamiento de esas técnicas de administración. Entonces creo que a eso le apuntamos Servilonjas, obviamente dentro de su proceso también de capacitación de administradores de propiedad horizontal, porque allá también se certificaron 20 administradores, Jorge, que recibieron su título. Entonces, obviamente, estamos siendo como esos pioneros en ese proceso y como lo dices tú, es un galardón a la calidad precisamente de todo ese proceso y creo que Jansen, lo he pasado, yo disculpa que me ponga ahí, y muchos administradores creo que tenemos muchos temas y podemos acá quedarnos horas hablando de lo negativo, pero creo que es más lo positivo que podemos resaltar y ese es el objetivo precisamente de estos premios, resaltar esos trabajos que durante años se han venido dando y que obviamente se elevan a esta, digamos, instancia o a este punto de galardonar, es precisamente porque es que hay administradores muy buenos en Colombia. Y obviamente resaltemos lo positivo, no estemos siempre viendo lo negativo, sino a esos que se están portando bien, rescatémoslos, enaltezcamos esta labor que es hermosa, que es desgastante. Muchas oportunidades uno dice, "Ay, yo quiero botar la toalla, quiero cambiar de profesión, quiero retomar otro tema, me quiero independizar, quiero ser emprendedor, pero pues esto es un trabajo que uno lleva, ya Jansen también lo ha dicho, está en nosotros, amamos esta profesión. Entonces, y en cierta medida cogemos cuerito frente a ciertas circunstancias o temas, pero obviamente dentro de nuestro proceso queremos también respaldar esa comunidad con estos procesos que garantizan que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que queremos hacerlo con responsabilidad, con honestidad, dentro de la norma. Entonces, creo que estos premios eh, están bien recibidos en el gremio, en el sector, y obviamente invitamos a que el próximo año se postulen muchísimos más administradores, que ustedes puedan postular también a esos administradores. Oigan, mi copropiedad hay un buen administrador, postulémoslo. Entonces, Me gusta, me enaltezcamos. gusta, me gusta eso, Sharon. Para el año entrante, pongámosle la tarea mucho más difícil a los jurados, que las personas que seleccionan a los finalistas tengan que sacrificarse un poquito más que lo que hicieron este año para seleccionar a los finalistas. Jansen, usted fue finalista. Cuéntenos esa experiencia. ¿Cómo fue ese proceso para comenzar a brillar como un diamante? Bueno, Jorgito, al principio del programa hicimos una exposición muy bonita, pero quiero complementarla con el tema del diamante porque pues el diamante hay que tallarlo y nosotros nos hicimos a punta de talla, o sea, para brillar como estamos brillando hoy, el camino a la excelencia, a esos punticos que nos faltan para hacer ese brillante, brillante, tuvimos que pasar muchos caminos. De pronto llorar, de pronto, como lo decía Charo, es que tenemos muchos conceptos en común, querer tirar la toalla porque no damos más, porque nos sentimos impotentes muchas veces ante situaciones. Yo lo dije en la ceremonia, el trabajo que corresponde de aquí en adelante con este proceso de los premios Diamante es dignificar el oficio de administrador, dignificar el trabajo del administrador, porque en la gran mayoría de copropiedades creen que el administrador es para cerrar y abrir una puerta.
creen que es el que cobra unas cuotas de administración y paga el recibo de la luz. Y nosotros vamos muchísimo más allá, Jorge. Nosotros vamos con responsabilidades muchísimo más allá de abrir y cerrar una puerta o de mandar 4 vigilantes. Realmente la experiencia es una experiencia maravillosa, es una experiencia que nos llama al cambio, que nos llama al cambio hacia la excelencia, hacia el dejar huella en lo que hacemos, ser el ejemplo, servir de ejemplo ante muchos administradores, amigos o no, que de pronto nos sigan en redes sociales y vean nuestra trayectoria y que sin lugar a duda vamos a seguir en los procesos, vamos a seguir motivando, vamos a seguir experimentando, vamos a seguir capacitando, dando a conocer nuestra experiencia para que sirva a muchos más administradores a ganarse el premio, a muchos más administradores a salir adelante, a tener unos excelentes procesos y ser unos excelentes administradores. Gracias, Jansen. Gracias, Sharon. Y nos quedan muchísimos otros temas entre el tintero, como por ejemplo el hablar de la idoneidad del administrador, tan necesaria, tan exigida y con falta de reglamentación, de los honorarios del administrador, tan mencionados, tan exigidos, tan ávidos de conocer, de ser conocidos por parte nuestra, pero que nunca están reglamentados. Se desconoce una reglamentación que el maestro Álvaro Beltrán la conoce y que está vigente. Y bueno, se desconocen cuáles son todas las habilidades, aptitudes, actitudes, conocimientos que debe tener un administrador, no solamente para ser idóneo, para demostrar su competencia, sino para tener la posibilidad de entrar a una copropiedad a ser el administrador ante enemigos potenciales, y digo enemigos con mucho respeto, de algunos consejos de administración en donde pretenden ser los que mandan y tener al administrador como un títere o simple y exclusivamente como un firmón que firma únicamente los cheques, que firma los comprobantes de egreso, las multas, las sanciones, que muchas veces son órdenes dadas por el Consejo de Administración, por no nombrar al presidente, que es normalmente el que hace estas cosas, y que, bueno, son necesarias para que ustedes se sigan puliendo, Jansen y Sharon, como administradores de propiedad horizontal. Aquí, en este final del programa, estoy demostrando por qué se estaba hablando el día de hoy de algo muy necesario que se está teniendo en boca de todos nosotros en estos momentos, que es la calidad total. No mencionamos calidad total como tal, sino mencionamos algunas de las aristas que debemos tener para ser administradores de calidad con calidad total. Y hemos visto que algo que tienen ustedes dos, Jansen y Sharon, es que no se han quedado encerrados en las puertas de sus oficinas, sino que han salido, han estudiado, han capacitado, han traído esos conocimientos al interior de sus copropiedades. Y desde el interior hacen que sus administrados brillen. Y por eso están en donde están. Sharon, brevemente, ya estamos pasados del horario. ¿Qué expectativas personales, una, no te deja el haber recibido este galardón? Breve, por favor. Pues bueno, 2024 expectativas. inicia. Sí, Sí, expectativas pues muchas, pero hablaría yo más de responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad poder mostrar un trabajo, como ya lo dijo Jansen, digno, ¿cierto? Con honestidad. Y creo que yo espero que con este galardón se motiven muchísimos más administradores, no solamente a seguirse capacitando, sino a capacitar a sus comunidades, que todos seamos replicadores de información. Aquí quiero enviarle un saludo especial a un colega que está ahí, Andrés, que siempre se conecta a estos especiales, Andrés Jiménez. ¿Y por qué lo menciono? Porque mira, uno siempre tiene un colega, un amigo, un vecino, formemos comunidad, formemos precisamente cercanía los unos con los otros.
yo no tengo por qué ver, por ejemplo, a Jansen como un competidor, no, somos colegas. Oiga, él tiene cosas que yo no tengo y puede hacer que yo tenga cosas que él no tenga. Venga, hagámonos sinergia y compartamos los conocimientos. Y eso me ha pasado con Andrés, que no solamente porque pertenecemos a la misma localidad, hemos sido consejeros locales, sino hemos, más allá de tener claras las diferencias, sino las cosas que podemos ver positivo en el otro y que yo pueda obviamente también, oiga, chévere como él de pronto elabora este tema y poder obviamente compartir esos conocimientos. Yo creo que aquí lo que hace falta en la propiedad horizontal es precisamente esa unión. Dejemos Exactamente, Sharon. enemistades. Si yo Tenemos, saco un video, si yo saco un video, discúlpame, te interrumpo, entonces X te molesta o porque yo capacito tal cosa se molesta. No, mire, o sea, lo dijo Jansen, la propiedad horizontal no solo va para arriba, sino para lo ancho, para donde vayamos, siempre estamos viendo una construcción de propiedad horizontal. Y creo que más allá de decir es que yo tengo 10 edificios, yo prefiero tener 3 bien montaditos, pero poder tener tiempo para mi comunidad, poder capacitar y poder atenderlos de manera adecuada. y mira, Sharon, que para hacer eco a lo que tú estás diciendo, leo la afirmación de nuestro querido y respetado Andrés Jiménez Forero. Ojalá las universidades se den cuenta lo importante de tener una carrera de administración de empresas con énfasis en propiedad horizontal. Jansen, por favor, ¿qué expectativas? Sí, Brevemente, sí, diga. sí, brevemente, por favor. Bueno, Jorgito, vea, Jorge y Charon, vea, qué responsabilidad tan macha, como se dice en Bogotá, la que adquirimos con estos premios Diamante. Lograr ser referente en calidad para otros administradores. Vamos a mirar cuánto logramos nosotros que sigan nuestros pasos, cuánto logramos que vayan camino a la excelencia y que quieran participar, que quieran medirse, que quieran saber cuál es su capacidad de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Es una responsabilidad muy grande y eso me tiene preocupado, pero es un reto que tengo, poder motivar a muchos más administradores al camino a la excelencia. Y eso sí fue breve. En todo caso, aspiro dentro de un año, por esta fecha, si Dios nos da vida y licencia, tenerlos nuevamente en el escenario de Noches de PH para tomarles la lección. ¿Qué hicieron en el año 2024? ¿Cumplieron sus metas? La ¿Cumplieron sus entrega de la corona. expectativas? Entreguen la corona. Y nos queda la entrega de la corona por parte de nuestra anterior galardonada. Patricia, Esperemos, Patricia Calderón, sí señor, esperemos que tengamos la oportunidad de traerla y que ella nos haga un resumen de esa respuesta, porque yo sé que el portafolio de actividades que ella manejó durante este año fue bastante amplio. Jansen Estupiñán, Sharon Pardo, mis sinceros agradecimientos por habernos regalado este espacio, por habernos dado esta oportunidad de conocerlos, de compartir con ustedes y sobre todo de recibir esas enseñanzas basadas en su experiencia, en su vivencia en la administración de propiedad horizontal, ya sea comercial, ya sea residencial, ya sea mixta. Dios les bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros y esta es posiblemente para ustedes dos la última de las noches de PH con Jorge Enrique H. Pero la próxima semana los espero a todos ustedes para que me acompañen con un tema de vital importancia para todos nosotros en propiedad horizontal y en especial en esta época en donde debemos tener mucho cuidado y mucha atención, más que de costumbre, en todo lo que hacemos. Y por favor, este programa se sube a mi canal de YouTube el próximo día jueves. Por favor, socialicémoslo, repliquemos este programa para con todos nuestros copropietarios, para con todos nuestros consejeros, revisores fiscales, para que el conocimiento no quede ahí guardado bajo el cajón del escritorio. El conocimiento, estas vivencias son muy importantes, damas y caballeros. Así que, por favor, socialicémoslas, hagámoslas conocedoras de todos en Colombia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Noches de PH. Dios les bendiga y que descansen. saludos. Chao. Chao.